¿Qué tal, muchachos? Vamos a resolver el simulacro P66 correspondiente al curso intensivo de salud para los estudiantes de Pensum. En este caso vamos a resolver la parte 2, es decir, la parte de razonamiento numérico. Son 30 ejercicios para lo cual tienen 30 minutos. Yo a continuación les voy a colocar uno a uno los ejercicios, las diapositivas correspondientes, y ustedes por supuesto en el video tienen la posibilidad de pausarlo, tomarse su respectivo tiempo, recordando que deberían tardar en promedio 30 minutos para los 30 ejercicios, de modo tal que luego de que los hayan resuelto, simplemente vamos en forma directa a la resolución de cada uno de los ejercicios, es decir, a la explicación de cada uno. Bien, muchachos, continuamos ahora con la resolución de cada uno de los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. Me piden identificar cuál es la recta que es paralela a la recta dada. Recordemos primero cuál es la condición que define a dos rectas que sean paralelas. Para que dos rectas sean paralelas, se tiene que cumplir que sus pendientes sean iguales. Ahora, ¿qué cosa es la pendiente? Cuando tenemos una recta dada mediante esta forma, el valor o coeficiente que acompaña a x es lo que conocemos como la pendiente. De modo tal que lo primero que deberíamos ver es cuál es la expresión correspondiente a despejar y de esta recta. Es decir, aquí tenemos la ecuación dada mediante su representación general. Es decir, esta es la ecuación general de la recta. Vamos a llevarla a esta forma que sería la forma pendiente ordenada en el origen. Si despejamos y de acá, en principio estos dos términos del otro lado cambian de signo, es decir, tendríamos 2x más 7, pero el coeficiente que acompaña a y, que es 3, del otro lado queda dividiendo a ambos. ¿Qué cosa es la pendiente? El número que acompaña a x. Para que la recta sea paralela, debe tener exactamente este mismo número como pendiente. Por lo tanto, la única respuesta posible es esta. Opción A. Ejercicio número 2. Borramos.
el área de un cuadrado inscrito en un círculo de radio 6. Primero recordemos que la palabra inscrito significa que está dentro de, es decir, tenemos un cuadrado dentro de un círculo. Más o menos esta sería la situación. ¿Qué es lo que me están dando? El radio de ese círculo. El radio sería esto. Si completamos, tendríamos que el diámetro de este círculo vale 12, ya que el diámetro es el doble de lo que mida el radio. Pero en este caso el diámetro se corresponde con la diagonal del cuadrado. Ahora viene la pregunta, ¿cómo determinamos el área del cuadrado conociendo cuánto vale su diagonal? Sencillo. Recordemos que el área de un cuadrado en función de la diagonal es diagonal al cuadrado sobre 2. Lo único que queda es reemplazar y efectuar las operaciones. Tendríamos 12 al cuadrado sobre 2, esto es 144 sobre 2, y la mitad de 144 es 72, y eso es la opción A. Vamos a borrar. En el ejercicio número 3 me están pidiendo el valor de este ángulo. Vamos a fijarnos que el triángulo que se forma acá, es decir, si ubico estos puntos A, B y C, identificando eso en el triángulo ABC sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es de 90 grados y recordemos que este ángulo completo es un ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene que valer 90 grados. Si lo vemos desde esta perspectiva, relacionándolo con el triángulo, este ángulo, el ángulo alfa, es un ángulo exterior al triángulo ABC. Recordemos qué significa que sea exterior. Un ángulo es exterior a un triángulo y vale exactamente la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Este ángulo es adyacente al ángulo alfa. Los ángulos que no son adyacentes a él serían este ángulo y el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el valor de alfa se obtiene directamente sumando este ángulo que ya sabemos que vale 90 más este ángulo. Ahora viene la pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo decimos que es opuesto por el vértice con este ángulo, pero si este ángulo vale 35, los ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales, lo que significa que este ángulo vale 35 grados. De modo tal que acá simplemente debemos sumar 35 grados y la respuesta será 125 grados, es decir, la opción B. Voy a borrar. Bien, me piden el mínimo número de personas que se pueden encontrar reunidas bajo la condición que me dicen inicialmente. Como es el mínimo número, vamos a empezar a evaluar opciones. Si es la opción A y son 2, ¿es posible que con 2 personas pueda tener 2 hijas, 2 madres y una nieta? No, es muy poco. Entonces descartamos que sea la opción A. Como estoy buscando el mínimo y no es 2, voy a proceder no con esta, sino con esta, es decir, en orden creciente. En orden creciente la siguiente sería la opción C, ya que ya probé la mínima de todas. Esta sería el mayor valor para todas. La siguiente opción, en orden creciente, sería 3. Veamos si pueden ser 3 personas. Digamos que las personas son A, B y C. Me dicen que debo tener 2 madres, 2 hijas y una nieta. Si esta es la nieta, digamos que C es la nieta, entonces A debería ser la abuela de C. Ya tengo la abuela, ya tengo la nieta. Entonces debemos asumir que entre B y C hay una relación de parentesco donde B debe ser la madre de C. Pero resulta que A debe ser entonces la madre de B. Ya tengo 2 madres, tengo la nieta. ¿Tengo las 2 hijas? Sí, porque B es la hija de A y a su vez C es la hija de B.
Entonces aquí tenemos que tanto C como B son hijas, A y B son madres y C que es la nieta. Entonces la opción correcta es la opción C. Voy a borrar. Si a una medicina le aplicamos 2 descuentos consecutivos del 20% cada uno, ¿cuál es el descuento definitivo? Veamos. Aplicamos un descuento del 20% y luego le volvemos a aplicar un descuento del 20%. No olvidemos que todos los ejercicios porcentuales se basan en un valor inicial de un 100%. ¿Qué significa descontarle 20%? Que a un 100%, si le quito un 20%, queda ahora en 80%. Y exactamente la misma situación acá, porque me están diciendo que se descontó en ambos casos 100%. Lo que significa que acá también tendríamos que quitarle 20% al 100% y llegaríamos a un 80%. El hecho de que sean dos porcentajes consecutivos, es decir, que se están aplicando sobre el mismo valor original, implica que vamos a multiplicar estos valores porcentuales. Por supuesto, acá podemos efectuar una simplificación. Nos estaría quedando 8 por 8 en el numerador, es decir, 64, y en el denominador 10 por 10, es decir, 100. Pero ¿qué cosa es 64 sobre 100? Eso por definición es 64%. Ahora vamos a analizar qué es lo que se tiene. Teníamos originalmente un 100% y pasamos a un 64%. Eso implica una disminución del 36%. Ese fue el descuento real aplicado. Es la opción A, la opción correcta. La negación de algunos paramédicos son zurdos. Recordemos brevemente que en las 4 estructuras o las 4 proposiciones categóricas, una de ellas es la proposición particular afirmativa. Me está afirmando algo sobre un grupo reducido, es decir, algunos. Como estamos buscando la negación, la estructura para la negación será: cambiamos la cualidad de particular, pasa a ser universal, cambiamos, corrijo, aquí es la cantidad, cambiamos la cualidad de afirmativa, pasa a ser negativa. Entonces, la cantidad aquí es particular, pasa a ser universal, la cantidad aquí es afirmativa, pasa a ser negativa, por lo tanto la proposición correspondiente a la respuesta debe ser universal negativa. ¿Qué significa eso? Si aquí me está diciendo algunos paramédicos son, aquí me está diciendo ningún paramédico es. Algunos paramédicos son zurdos, la respuesta debe decir ningún paramédico es zurdo. Pero decir que ningún paramédico es zurdo, ya que aquí no aparece, es equivalente a decir que todos los paramédicos son derechos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Bien, 4 niños se quieren sentar en un banco, en un parque. Digamos que en el banco van a estar ubicados los 4. Son 4 asientos, primer asiento, segundo, y así hasta llegar al cuarto. Y digamos que los niños los identificamos con las letras A, B, C y D. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar en ese banco? Recordemos que ahí se pueden intercambiar. Un niño va acá, el otro niño va de último, de acuerdo a su gusto. El punto es, ¿de cuántas maneras podemos ubicarlos acá? Vamos a intentar ubicar uno en el primer asiento, es decir, en la primera casilla. ¿Cuántos pueden ubicarse aquí? Cualquiera de los 4. Es decir, cualquiera de los 4 niños puede sentarse en el primer asiento, lo que significa que acá pueden ir cualquiera de los 4. ¿Qué significa eso? Que aquí pudiéramos ubicar A, B, C o D, cualquiera de ellos. Ya está ubicado uno de ellos. Evidentemente, para el siguiente, para ocupar el siguiente asiento, ya no tengo 4, porque ya uno de ellos está sentado acá. Ahora tengo 3. Igualmente,
aquí tenía 3, ya ubiqué uno en un asiento, ahora para el siguiente asiento me quedaron 2 niños y por supuesto uno para el último. ¿Cómo determinamos la respuesta? Sencillo, aplicamos la regla del producto. El total de maneras en que se pueden sentar es el resultado de multiplicar esto. Y por supuesto la respuesta aquí sería 4 por 3, 12, por 2, 24, que es la opción B. Bien, se quiere llenar una piscina vacía utilizando 2 bombas. Una suministra 32 litros por minuto. Entonces tenemos una primera bomba, bomba 1, que suministra 32 litros por minuto. Y la otra que suministra 240 litros por hora. La siguiente bomba suministra 240 litros por hora, pero me interesa, ya que esto está en minutos, vamos a pasar esto inmediatamente a minutos. ¿Cómo lo haríamos? Dado que una hora tiene 60 minutos, dividimos acá entre 60 y ya el resultado quedaría no en litros por hora, sino en litros por minuto. Y 240 entre 60 es 4 litros por minuto. Y me dicen que la piscina se llena en 4 horas, es decir, el tiempo de llenado es de 4 horas. Dado que estamos jugando acá con las unidades en minutos, vamos a expresar esto también en minutos. 4 horas corresponde a 4 por 60 minutos, es decir, 240 minutos. Estos son los datos del ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es el volumen en litros de la piscina? Bueno, con esta información es bastante sencillo. Si ubicamos litros y minutos, de acuerdo a esta información, ¿cuánto bombean entre las dos? Es decir, en conjunto. Si una da 32 litros por minuto y la otra da 4 litros por minuto, en conjunto serían 32 más 4, 36 litros por cada minuto. Esa sería la relación conjunta de las dos bombas trabajando simultáneamente. Pero quiero saber qué volumen llenan en 4 horas. Como 4 horas son 240 minutos, la pregunta es, en 240 minutos, ¿cuántos litros llenará? Y por supuesto, esto es una regla de 3 directa, que sería el resultado de multiplicar 36 por 240, y eso es 8.640. La respuesta es entonces la opción B. Vamos a borrar. El ejercicio número 9 me pide verificar si esto es igual, cuál de las relaciones se cumple. Vamos a ver algo. Esto es una suma de cuadrados y esto es el cuadrado de una suma. Evidentemente las dos expresiones no son iguales. Recordemos que esto es un producto notable, así que vamos a aprovechar para desarrollarlo inmediatamente acá. Recordemos que esto es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Lo escribí de esta forma ya acomodado para relacionarlo con aquel. Fíjense que acá tenemos a cuadrado más b cuadrado y aquí tenemos a cuadrado más b cuadrado. Necesito que estas dos expresiones sean iguales. La única forma de que esto sea igual a esto es que esta expresión completa valga exactamente 0. ¿Y cómo es posible que esto valga 0? Si vemos la regla del producto nulo, si al multiplicar dos o más factores el resultado es 0, es porque alguno de ellos tiene que valer 0. Es decir, para que esto valga 0, necesariamente o A vale 0 o B vale 0. Que eso es la opción A. Seguimos con el ejercicio número 10.
Nos dice cuál número debemos restar a 620 para hacerlo 31 veces menor. Vamos a hacer la traducción directa del enunciado. ¿Cuál número? Esta es la pregunta. ¿Qué número X debo restar a 620 para hacerlo 31 veces menor? ¿Qué significa hacerlo 31 veces menor? Significa que quede el resultado de este cociente. 620 sobre 31. Ok, vamos. 620 sobre 31, este número es el doble de este. Por lo tanto, acá inmediatamente esto es 20. Nos quedó 620 menos un número, nos tiene que dar 20. Por lo tanto, este número tiene que ser 600. Es decir, la opción C. La suma de dos números es 156. Y su cociente es 12. Recordemos que cociente es el resultado de la división. Su cociente es 12. Esta es la información. Fíjense que nos están dando un sistema. La pregunta del ejercicio es la diferencia entre ellos. La diferencia entre ellos, por supuesto, será A menos B, si lo queremos de esta forma, A menos B será la pregunta. Vamos a identificar aquí lo que me están pidiendo. Entonces simplemente vamos a jugar un poco con esto. Si el cociente es igual a 12, de acá podemos extraer que A es exactamente B, del otro lado pasa multiplicando. A vale 12B, lo que nos permite reemplazarlo en la expresión de la ecuación número 1. Si reemplazamos esto en la ecuación número 1, nos estará quedando 12b más b es igual a 156. Despejamos, aquí nos quedaría 13b igual a 156, por lo tanto b es 156 sobre 13, lo que significa que b vale 12. Bien, b vale 12, pero me están pidiendo el valor de a menos b. Recordemos que A está expresado en función de B, lo que significa que en lugar de calcular el valor de A, vamos a cambiar de una vez por lo que tenemos acá, que sería 12B. 12B menos B es la diferencia que me están pidiendo. ¿Qué cosa es 12B menos B? Sería 11B. Pero ya tenemos el valor de B. El valor de B es 12, lo que significa que la respuesta es 11 por 12. Y 11 por 12 es 132, que sería la opción B. ¿Cuál es el siguiente dato en la sucesión? Cuando tenemos ejercicios de sucesiones, hay unas que son muy sencillas, hay otras que pueden ser bastante engorrosas, así que es importante que si no la ves en los primeros segundos, pases el ejercicio y luego lo retomes cuando tengas suficiente tiempo, luego de que hayas revisado todos los demás ejercicios. En este caso es bastante simple. Si vemos la relación, nos podemos dar cuenta que a partir de este término, cada uno se obtiene sumando los dos anteriores, es decir, 6 es el resultado de 2 más 4. Si sumamos ahora estos dos términos, la respuesta es 10. Si sumamos estos dos, la respuesta es 16. Así que el término que sigue acá tiene que ser el resultado de esta suma. Y 10 más 16 es 26, y eso es la opción D. Ejercicio número 13. Me dan la tabla, me indica que es acerca de 4 medicamentos. La pregunta es: ¿cuál fue el que experimentó la mayor variación porcentual en las ventas de un año a otro? Primero recordemos qué cosa es la variación porcentual. La expresión correspondiente a la variación porcentual es la variación neta. Recordemos que este símbolo, el símbolo delta, representa variación. La variación neta o absoluta entre un valor referencial y eso multiplicado por 100. Eso es la variación porcentual, es decir, implícitamente eso es lo que deberíamos ir buscando en cada uno de un año al otro, en forma consecutiva.
Entonces vamos a hacerlo por cada uno de los medicamentos y vemos qué es lo que se debe trabajar. Comenzamos con el Tozoryl. En 2008 pasó de 120 a 144 en 2009. Es decir, el valor inicial o valor referencial sería 120. ¿Cuál fue la variación? De 120 a 144 varió 24. 24 sobre 120, si simplificamos, eso es un quinto. Y una quinta parte representa 20%. Veamos en el siguiente. Pasa de 144 a 130 en 2009. Es decir, comenzamos con un valor inicial de 144, es el valor referencial, pasa a 130. La diferencia o la variación entre 144 y 130 es de 14. Esto es aproximadamente 10%, un poco menos de 10%, pero aproximadamente es 10%. Vamos con el siguiente medicamento, es el Serotos. Exactamente la misma relación de 2008 a 2009. En 2008 es el valor inicial, es de 125. En 2009 es 100. La variación o la diferencia entre 100 y 125 es de 25. 25 sobre 125 es un quinto. Un quinto es 20%. De 2009 a 2010 pasa de 100, que es el valor inicial o referencial, pasa a 120. Entonces sería 20 sobre 100 y por supuesto 20 sobre 100 por definición es 20%. Vamos con el Muconol. En 2008 tiene un valor de 60 y pasa en 2009 a 45. La diferencia entre 45 y 60 es de 15. 15 sobre 60, si simplificamos, es un cuarto. Un cuarto es 25%. De 2009 a 2010 pasa de 45 a 54. La diferencia entre 45 y 54 es de 9. 9 sobre 45 simplificado es un quinto. Un quinto es 20%. Y finalmente el Toxol. Toxol en 2008 tiene un valor de 100 y pasa a 115, es decir, varió 15 de 100. Esto es 15%. Y finalmente de 2009 a 2010 pasó de 115, que es su valor, vamos a verificar acá, pasa de 115, que es su valor en 2009, pasa a 130 en 2010. La diferencia entre estos dos es 15. Si 15 sobre 100 es 15%, 15 sobre 115 es evidentemente menor que esto. Esto es aproximadamente un 13%. Como la pregunta es la mayor variación porcentual, podemos fijarnos que la mayor variación porcentual es este, que es 25%, y eso corresponde al Muconol. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. Ejercicio 14 me pide el área sombreada de la siguiente figura. Este lado vale 6, si nos fijamos esto es 4,5 y 1,5, esto vale 6. Es decir, esta figura, de acuerdo a lo que vemos, está representando a un cuadrado. Me piden el valor de esta área, el área sombreada. Pero vamos a fijarnos en el área que está acá, en blanco. Esta figura es un triángulo. ¿Cómo determinamos el área de un triángulo? El área de este triángulo, el área de cualquier triángulo, es base por altura entre 2. ¿Cuánto vale la base? La suma de estos dos, que ya habíamos dicho que vale 6. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 6. Entonces tendríamos por acá 6 por 6, 36, entre 2 es 18. Esto es el área del triángulo, vale 18. Pero fijémonos que el área del triángulo es exactamente la mitad
del área del rectángulo que lo contiene. Y en este caso, esta figura, que es un rectángulo, un cuadrado, recordemos que todos los cuadrados son rectángulos, si esto es exactamente la mitad, lo que se encuentra acá en conjunto tiene que representar forzosamente la otra mitad. Como esta mitad vale 18, esto tiene que valer exactamente 18. Así que la respuesta es la opción A. La edad de Claudia hace 5 años era la mitad que la de Claudio y hoy sus edades suman 85. Entonces, su diferencia actual de edades. Bueno, por las condiciones del ejercicio, si Claudia hace 5 años tenía la mitad de la edad de Claudia, podemos asegurar que Claudio es mayor que Claudia. Así que, como la pregunta es la diferencia actual, es la edad de Claudio, vamos a identificarlo con la letra C, menos la edad de Claudia, vamos a identificarlo con la letra K. Ahora sí, vamos a traducir algebraicamente cada una de esas oraciones. La edad de Claudio hace 5 años. La edad de Claudia hace 5 años era la mitad que la de Claudio. La mitad que la de Claudio, pero por supuesto Claudio también tenía 5 años menos. Hoy sus edades suman 85. Entonces actualmente la edad de Claudia más la de Claudio es 85. Esto es lo que me están dando y esto es lo que me piden, la diferencia de las edades. Entonces simplemente vamos a jugar con este sistema a ver qué obtenemos. Bien, si jugamos con esta ecuación, tomamos el denominador 2, multiplicamos del otro lado y nos estaría quedando 2K, es decir, el doble de la edad de Claudia, menos 10 igual a C menos 5. Esta sería la ecuación número 1 y ahora vamos a combinar eso con la ecuación número 2, que es que sale de acá. Si reorganizamos esto, nos quedaría por una parte 2K, tomo este 10 del otro lado, positivo, tomo C de este lado, negativo, 2K menos C, y del otro lado, como 10 del otro lado pasa positivo, 10 menos 5 es 5. Y ahora por acá tendríamos la misma ecuación, K más C igual a 85. Vamos a sumar las dos ecuaciones. Si sumamos las dos ecuaciones, se cancela C. Por aquí tendríamos 2K más K, esto es 3K, 5 más 85, esto es 90, lo que significa que K vale 30. Claudia tiene 30 años. Como la suma de las edades es de 85, eso significa que Claudio tiene 55 por diferencia. Como lo que me están pidiendo es la diferencia de sus edades, 55 menos la edad de Claudia, que es 30, esto es 25. Opción B. Me dan el gráfico, me piden la fórmula que lo representa. Vamos a identificar primero los puntos correspondientes a los cortes con los ejes, que son muy sencillos, ya que podemos utilizarlos para probar las diferentes opciones. Este punto de corte tiene coordenadas 2, 0, y este punto de corte con el eje Y tiene coordenadas 0, menos 3. ¿Qué significa eso? Si esta es la opción correcta, significa que cuando coloque X valiendo 2 y Y valiendo 0, se tiene que cumplir. ¿Eso será verdad? Vamos a verificar. Si colocamos acá 2, 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 menos 3 es 0. No, esta no es la opción correcta. Vamos a probar acá. Si coloco X valiendo 2 y Y valiendo 0. Si esto vale 2, esto se anuló. 2 por 2, 4. 4 menos 1, ¿eso vale 0? No.
Opción C, exactamente. Vamos a probar. X vale 2, Y vale 0. Y se anula. Nos queda 3 por 2, 6. 6 más 6 es igual a 0. No. Por lo tanto, la respuesta es la opción D. En la gráfica se muestra la distribución de 360 médicos de 4 especialidades diferentes y la pregunta es el número de pediatras. De acuerdo a este gráfico circular, pediatras son el 5%, lo que significa entonces que el número de pediatras tiene que ser el 5% del total, y el total es 360. Ahora bien, ¿cómo determinamos rápidamente el 5% de este número? Recordemos que para calcular el 5%, primero pensamos en el 50%, que sería la mitad, y luego simplemente dividimos entre 10. O a la inversa, dividimos entre 10 el número y luego a ese resultado le buscamos la mitad. Si dividimos entre 10, esto es equivalente a quitar el 0, nos quedó 36. Y la mitad de 36 es 18. Esto vale 18 y eso es la opción A. El ejercicio 18 me da la tabla, me indica que 2 de cada 5 pacientes con cardiopatías son mujeres y me dicen del total de pacientes del hospital cuál es el porcentaje aproximado de pacientes que son hombres y están con problemas cardíacos. Entonces veamos acá, me están pidiendo la cantidad de hombres que tengan problemas cardíacos, pero ya me indican que 2 de cada 5 son mujeres. Si 2 de cada 5 son mujeres, quiere decir que los hombres tienen que ser el restante, es decir, 3 de cada 5. Entonces 3/5 de los que tienen cardiopatías son hombres. Ahora bien, me están diciendo del total. Bueno, primero vamos a ver cuántos tienen cardiopatías que sean hombres y luego nos vamos al total. En cardiopatías tenemos acá que hay 25 pacientes. Como 3 de cada 5 son hombres, tenemos 3/5 de 25. Si efectuamos la operación, aquí simplificamos 25 entre 5, esto es 5, 5 por 3 es 15, tenemos 15 pacientes hombres que tienen cardiopatías, pero me están pidiendo con relación al total, el porcentaje del total, entonces será simplemente dividir estos 15 entre el total. Sumemos acá la suma de todo lo que se encuentra para el número de casos es 160, y si dividimos 15 sobre 160, eso es aproximadamente 9,3, eso es la opción B. Ejercicio número 19. Un automóvil corre a 180 kilómetros por hora y otro está a 140, están separados una distancia de 120. Entonces digamos que la situación original es esta. Están separados una distancia de 120, uno viaja a una velocidad de 180 kilómetros por hora, el otro viaja a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Parten en línea recta con la misma dirección y sentido. Con la misma dirección y sentido, el carro A alcanzará al B. En algún momento, evidentemente, si este viaja más rápido, en algún momento lo va a alcanzar. Cuando este último, es decir, cuando el B haya recorrido una distancia aproximada de cuánto. Entonces la situación es la siguiente. Comienzan a andar simultáneamente, en algún momento el carro
con la velocidad 1 alcanza al carro con la velocidad 2, es decir, al carro B. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que habrá recorrido el carro B? Recordemos que la distancia es la velocidad por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tarda este vehículo o este carro en alcanzarlo, es decir, el tiempo de encuentro. Esta velocidad ya la tenemos, nos la da el ejercicio, es un dato, vale 140 kilómetros por hora. Lo que necesitamos es el tiempo de encuentro. Recordemos que el tiempo de encuentro se define como la distancia de separación original, que ya la tenemos, es de 120, entre la velocidad relativa del movimiento. ¿Cuál es la velocidad relativa? Recordemos también ese concepto. En el caso en que los dos vehículos viajen o los dos móviles viajen de modo tal que uno va a alcanzar al otro y viajan en el mismo sentido, se restan las velocidades. Entonces tendríamos que restar la mayor, que es 180, menos la menor, que es 140, y eso dividido por la distancia, que es de 120. De modo tal que tendríamos el tiempo que tardan en encontrarse es 120 dividido entre la diferencia entre estos dos sería 40. Por lo tanto, al dividir esto nos queda que se encuentran exactamente en 3 horas. Si se encuentran en 3 horas, entonces lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar la velocidad del cuerpo B, que es de 140 kilómetros por hora, por el tiempo que tardan en encontrarse, que es de 3 horas. Y 140 por 3 es 420, y eso es la opción B.